Hola, hola, mi nombre es Dulce María y en este video te enseño a elaborar los patrones de volados, holanes, escarola o como le digan en tu país, ya sea en circular o en espiral, y te menciono las principales diferencias entre estos. Antes de comenzar te invito a que revises mi canal Dulce María y si te gustan los tutoriales que hago, me regales un like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comenzamos con el volado circular. Y para este patrón trazamos la cuarta parte. En este caso, para realizar el primer trazo, estoy marcándolo a 4 centímetros de distancia de la esquina. Y para el segundo trazo le daré 5 centímetros de ancho, suponiendo que necesitamos un volado de ese tamaño. Y prácticamente eso sería todo para realizar el patrón. Pero realizaré 3 tamaños para mostrarte la diferencia entre ellos al tener diferentes radios, ya que esto influye mucho en el acabado que tendrá el volado. El radio lo determinas dependiendo de lo que necesites y el acabado que le quieras dar a tu prenda. Si necesitas abarcar una prenda grande, como por ejemplo una falda, y quieres que tenga mucho vuelo, deberás colocar un radio pequeño, aunque esto signifique cortar 2 o 3 volados. Si solo quieres cortar uno, obtendrás un volado menos intenso, o si quieres un volado muy suave, entonces debes colocar un radio mayor. El volado con radio más pequeño puede abarcar 6 centímetros. Ojo, esto es la cuarta parte. Y tendrá 14 centímetros en el contorno exterior. Por lo tanto, obtenemos un volado intenso. El siguiente abarca 14 centímetros y su contorno exterior es de 22 centímetros, lo cual sería un volado mediano. Y el último abarca 22 centímetros y tiene un contorno de 30 centímetros, que sería un volado más suave. Voy a recortar los volados a 6 centímetros para ver mejor la diferencia entre ellos. Y como te muestro en pantalla, debemos alinear bien el contorno y marcar el doblez para saber por dónde debemos cortar. Como podrás notar, mientras más grande es el radio interior, menos intenso será el volado.
Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together, nothing standing in our way. Para el volado en espiral debemos marcar una línea horizontal como referencia y al igual que el circular lo haré de 5 centímetros de ancho. Realizamos dos marcas con una separación de la mitad del ancho del volado, es decir, 2.5 centímetros. Y tomando como centro la marca de la derecha, realizamos un semicírculo con radio de 2.5 centímetros como ves en pantalla. Taking over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave. Luego tomamos la medida del semicírculo, que en este caso son 5 centímetros, y haciendo centro en la otra marca, es decir, la de la izquierda, trazamos otro semicírculo. Tomamos ahora como centro la marca de la derecha y trazamos otro semicírculo. Y así vamos intercambiando el centro para trazar cada semicírculo, dependiendo del tamaño de la espiral que necesites. Debes tener en cuenta que a medida que crece la espiral se va haciendo más suave el volado. Can you feel me? Ooh, can you feel me? Hasta este punto tenemos 3 secciones. Podemos realizar más si queremos, pero yo recomiendo no hacer una espiral muy grande, ya que habrá mucha diferencia entre el principio y el final. Acá te hago una comparación con los volados circulares. Y como puedes notar, el volado en espiral no tiene el mismo acabado en todo su recorrido, a diferencia que el circular. Para finalizar te muestro cómo elaborar el patrón del volado de este body que muy pronto confeccionaré. En este caso sacaré el patrón completo. Para esto doblamos el pliego a la mitad 2 veces y le daré un radio interno de 5 centímetros, ya que lo quiero con mucho vuelo, y un ancho de 14 centímetros. Bit by bit, creative imagination began with a new art form. Next
Obtenemos un contorno interior de 30 centímetros en total, por lo tanto debemos cortar alrededor de 2 piezas para poder cubrir todo el escote. Para la parte del centro delantero, que es casi en V, le agregaré más al contorno exterior. Y esto lo hago reduciendo unos centímetros en el contorno interior. En vez de cortar donde marca el doblez, corto hacia la punta como te muestro en pantalla. Y así gano un poco más de vuelo. El otro extremo, que será el centro trasero, lo dejo igual. Y en total tendría que cortar 2 piezas para cubrir todo el escote. Si te ha gustado este video y te ha sido de utilidad, dale a like y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos pronto en un próximo video.